Que abramos la palabra del Señor en el Salmo 139. Hoy es un día donde estrenamos misericordia. Hoy es un día también, un culto de caballeros. Gracias le doy al Señor por esta oportunidad que me da de estar aquí delante de su iglesia, de los santos, de los amigos, para predicar su santa y divina palabra. Amén. Vamos a buscar todos, hay tiempo, no hay afán. Vamos a buscar el Salmo 139 y lo vamos a hacer en los primeros 7 versículos. Amén. Dice la palabra del Señor. El que no tenga la Biblia, aquí está proyectado. Vamos a hacerlo desde el verso 1 hasta el verso 7, despacio, haciendo las puntuaciones, las comas, para que tenga sentido la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Verso 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua o en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Oiga cómo dice: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Amén. Hasta ahí, hasta ahí. Bueno, leamos el verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Hay una pregunta. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Bueno, en esta hora quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Examíname, oh Dios. Y yo creo que no hay una lectura más precisa para entender qué es lo que Dios nos quiere decir en esta hora. El título pues que le he colocado a esta hermosa predicación se llama Examíname, oh Dios. Y quiero pues traer 4 puntos. Yo sé que hay muchos más, pero quise traer 4 puntos en los cuales siempre debemos de tener una conciencia limpia delante de Dios. ¿Por qué? Porque estos 4 asuntos pueden crear en nosotros como seres humanos, o sea, como seres humanos normales que somos, pueden traer a nuestra alma o a nuestro pensamiento unos pensamientos vagos, unos pensamientos vanos. ¿Qué es vano? Mire, en la cosecha de café, aprendí eso en la cosecha de café, donde es mi esposa. Cuando recogen la cosecha, en las tardes se sientan a tomar café y a compartir, sacan una mesa grande y se sientan todos en la mesa y tiran un bulto de café de este tamaño. Yo no sé cuánto pesa eso es grandísimo, y empiezan a escoger y sacan el vano. Ahí aprendí yo que era el vano. O sea, es un café que aparenta ser café, pero por dentro está vacío. Entonces por eso se llama un café vano. Vano. V-A-N-O, vano. Entonces ahí pueden haber 4 asuntos, vamos despacio, que puede que nuestro corazón se vuelva vano, sin valor, sin peso alguno. Amén. Y pueden ser en el cristiano, en el que está conociendo de Dios, puede ser que tenga entonces en esa persona una actitud anticristiana, porque la actitud es lo que se refleja, es lo que yo soy, es como yo actúo, como yo pienso, como yo digo, como yo hablo. Entonces la actitud va muy conectada entre lo que yo pienso, lo que yo hablo y lo que yo hago. Amén. ¿Cuáles son esos 4 asuntos? Quise pues sacar algunos, sé que hay más,
Pero primero es la murmuración. Y vamos a hablar qué es la murmuración. Resulta que todas nuestras predicaciones, todos los asuntos que aquí se predican en la iglesia deben de estar basados en la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a recorrer la Biblia. Los invito para que saquen la Biblia. Hay buen tiempo, la vamos a proyectar y vamos a tratar entonces de desmenuzar todo este asunto. Y uno de ellos que puede tener el cristiano, puede formarse en el cristiano una apariencia vaga, es la murmuración. Entonces vamos primero a mirarla en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, el capítulo 16. Y yo les voy a parafrasear qué fue lo que sucedió allí. El pueblo de Israel se distribuía en tribus. Y en una de las tribus había una familia y había un señor que se llamaba Coré. Este señor y sus hijos y 250 personas más vinieron y murmuraron contra el profeta de Dios. Amén. Resulta que estas personas, al murmurar contra el varón de Dios que se llamaba Moisés, la palabra del Señor dice que se abrió la tierra y se tragó a toda esta familia, a Coré, a sus hijos y a 250 personas más. ¿Qué pasó? Que por haber murmurado contra el varón de Dios sucedió esto. Vamos a buscarlo en Números, vamos a sustentar esto en la palabra del Señor. En Números capítulo 16, vamos a leer la primera parte, versículo 1, 2 y 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, o sea, se juntaron, llamaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, o sea, los que ellos llamaron no eran cualquiera, entre comillas, no recogieron a todo mundo. Mire las características de las personas que recogieron. Dice, se levantaron 250 varones de los hijos de Israel en el versículo 2, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Amén. El verso 3 dice, y se juntaron. ¿Contra quién? Contra Moisés y Aarón. Amén. Usted lo está constatando en su Biblia. Y se juntaron contra Moisés y contra Aarón y dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Es decir, estaban murmurando contra Moisés y Aarón y contra todos los santos. E inclusive pusieron por debajo la santidad de aquellas personas y dijeron, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. O sea, ellos son los únicos. Por favor. Entonces, aquí entra una pregunta. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces, que no vaya a ser, bueno, en Pablo, en una versión moderna, en una versión del lenguaje actual, habla sobre aquellas personas que murmuran, que también lo llaman chismes. Amén. Entonces, no queda bien. Es una persona que está formada, que ya es creyente, que ya es cristiano, ¿sí? Y no está bien o no le queda bien a una persona que se está formando, que está haciendo amigo simpatizante, que ande chismoseando, pues si nos vamos a una versión del lenguaje actual. En otras palabras, es eso. Pero resulta que Dios, en su amor, en su infinita misericordia, aunque vino el castigo para aquellas personas, y lo vamos a buscar en Números capítulo 26, más adelante usted lo puede encontrar. Yo le estoy dando las citas para que usted en su casa constate, compruebe lo que aquí se está estudiando. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Números capítulo 26, que aún Dios, en su amor, en su misericordia, habiendo casi que acabado con toda la familia de Coré, con 250 varones que se levantaron para tener consejo contra Moisés y Aarón. Dice la palabra del Señor, vamos a leer, que aún así Dios guarda su misericordia. Vamos a leerlo desde el verso 8, Números capítulo 26 a partir del verso 8.
Vamos a leer el 8, 9, 10 y 11. Y dice la palabra del Señor para terminar de redondear esta escena. Y los hijos de Falú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán, Abirán. Estos, Datán y Abirán, fueron los del consejo, o sea, los que se levantaron contra de la congregación, que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Oiga, como dice el verso 10, ¿y la tierra qué? Se abrió su boca y se los tragó a ellos, o sea, a los 250 y a los hijos de Coré y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarnio. Pero mire la misericordia de Dios. Leamos el verso 11. Mas los hijos de Coré no murieron. Es decir, un remanente de los hijos de Coré, por decir, yo tengo familia en Bogotá. Entonces, si yo fuera Coré, se moriría toda mi familia aquí en Medellín, pero digamos los que tengo en Bogotá no se murieron. Algo así fue lo que sucedió allí. Dios guardó un remanente. ¿Para qué? Todo tiene un sentido en Dios. Usted los va a encontrar en los salmos y usted dice, salmos de los hijos de Coré, salmos de los hijos de Coré. Usted va a entender. Y usted va a encontrar, por ejemplo, salmos tan hermosos cuando dice que es mejor estar un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Y hay otro salmo muy hermoso que dice que así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Por qué hizo eso Dios? Porque Dios, aunque estos hombres pecaron, la familia de Coré pecó contra Moisés y Aarón, Él dejó un remanente para que esa familia se acordara que la murmuración no era buena, que andar chismoseando no es bueno, y que máxime cuando se levantan murmuraciones en contra del varón de Dios. Amén. Entonces, para que tengamos en cuenta pues como primera conclusión acerca de la murmuración. ¿Qué pasa con los murmuradores? Para terminar, que los murmuradores, así como leíamos al principio, Dios conoce que aún no ha salido la palabra de nuestra boca y Él ya la sabe. ¿O eso no fue lo que acabamos de leer? ¿Sí? Entonces, como Dios conoce eso, ¿usted cómo detecta fácilmente a un murmurador? Una persona que anda chismoseando. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, el verso 45. Dice, el hombre bueno, o sea, el hombre sano, el hombre sensato, el hombre cuerdo, el hombre sano, del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo bueno. Y el hombre malo, o sea que hay dos extremos, el hombre bueno y el hombre malo. Dice, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo malo. Entonces, ¿cómo distingue usted una persona que es una murmuradora? Dice, porque la abundancia de ¿qué? Del corazón habla la boca. Ahí entendemos entonces, para concluir ese primer tema, de los murmuradores. Entonces usted ya sabe que esa persona que anda bajo la murmuración, esa persona de la abundancia de su corazón habla lo que tiene. Él habla lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que él tiene en su corazón? Murmullo. ¿Sí? Entonces ahí entendemos pues este primer mensaje, que no es bueno, no es sano andar en murmuración. El segundo tema que quiero tratar es la insensatez. No es bueno, no es saludable que nosotros los cristianos, es que esto es para nosotros, hermanos, y para ustedes también, los amigos que están conociendo la palabra del Señor, que seamos insensatos, hombre. Miren lo que habíamos cantado ahorita tan hermoso, lo que cantamos al Señor: agradecimiento, agradecimiento, agradecimiento por todo, no por lo poco y no por lo mucho. Yo creo que lo que usted ha recibido es la misericordia de Dios. Amén. Que lo que usted tiene es lo justo, lo que Dios le dice a usted: vea, esto usted se lo merece. Eso es bendición de Dios. Amén. Entonces, quise buscar una definición clara para el insensato.
y la más aproximada busqué una definición bíblica y dice, definición de la insensatez. Por ello la insensatez es aquella particularidad, o sea, es decir, es algo muy particular, todos no somos insensatos, o sea que usted lo puede detectar muy fácilmente. Es aquella particularidad que poseen aquellos que realizan actos sin pensar, movidos tan solo por pasiones. El insensato percibe, opina, juzga, actúa y decide irracional e imprudentemente. ¿Cómo? Actúa, percibe, opina imprudentemente y tiene la falta de juicio y la necedad son sus principales características. Un insensato es falto de juicio y la necedad son sus principales características. Pero entonces, o sea, ¿y cómo podemos aplicar esta insensatez a la palabra del Señor? Mire, había una región que para el tiempo de Pablo se llamaba Galacia, o él escribe, y hay un libro que usted lo encuentra en el Nuevo Testamento, que se llama Gálatas, a los Gálatas. ¿Sí? Entonces, aquellos hombres recibieron la palabra del Señor con mucho gozo, con mucha alegría, pero con ese mismo gozo y con esa misma alegría y tan rápido que recibieron la palabra del Señor, con esa misma fuerza se olvidaron de la misericordia que habían recibido. Entonces, ellos vienen de una trayectoria de la ley, de practicar la Torá y ceñirse a la ley. Pero a eso también le revuelven otras cosas como ofrecerle holocausto y sacrificio a otros dioses, como el paganismo. Y hicieron una mezcla parecida a lo que nosotros podemos denominar sincretismo, que es que rezan, pecan y empatan. Algo así, para hacerme entender. Entonces, ¿qué pasa? Que al final con los días, se olvidaron de la misericordia que habían recibido de Dios. Yo primero les quiero explicar. Entonces, cuando Pablo se encuentra nuevamente con esta gente que había recibido con gozo la palabra del Señor, con esa misma fuerza, con ese mismo gozo que recibieron la palabra del Señor, se olvidaron de la misericordia de Dios. Vamos a confirmarlo en Gálatas capítulo 3, el verso 1. Dice la palabra del Señor: oh Gálatas insensatos. Gálatas capítulo 3, el verso 1. Les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? O sea, fascinar es engañar, fascinar es echar un cuento diferente, fascinar es de dar un mensaje con argucia, con engaño. Entonces dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? ¿Quién te ilusionó de otra manera? ¿Quién te dio un mensaje diferente? ¿Para qué? Para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, ya se les dio a entender a ellos que ese Jesús que murió en una cruz es el Dios manifestado en carne. Esa sangre vertida en la cruz del Calvario fue para limpiar los pecados de todos aquellos, de los Gálatas y de nosotros también. Amén. Y entonces les dice: ¿quién los engañó? ¿Quién les dijo una cosa diferente? ¿Quién los fascinó para que creyeran a otra cosa diferente, sino a Jesucristo, el crucificado? Y en el versículo 2, Pablo los pone contra las cuerdas, o sea, los confronta, como siempre lo hace la palabra del Señor. En el verso 2, él les dice: esto solo quiero saber de vosotros. O sea, les hace una pregunta de peso. Y les dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? 2,
o por el oír con fe? ¿Por qué les dice que si reciben el Espíritu por las obras de la ley? Porque ellos cuando pecaban se ceñían a la ley. Entonces, ¿qué pasaba cuando se pecaba? Se ofrecía una paloma, se ofrecía un cordero, se ofrecía una ofrenda por la ley. Entonces, pero cuando ya conocen la gracia, conocen del amor de Dios, entonces ya se aferran a la gracia, a la misericordia de Dios. Entonces Pablo los pone contra las cuerdas y les dice: uno, recibiste el Espíritu por por las obras de la ley. Dos, o por el oír con fe. Y la respuesta está en el versículo 3. La insensatez, mire cómo la determina Pablo en el capítulo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, ¿qué es el insensato? Que se olvida de la vida espiritual, se aleja de todo lo que se llama Dios. ¿Y cómo termina? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Es decir, haber negadose al mundo, haber negadose al pecado, a todo eso. Entonces Pablo les dice: hombre, todo lo que ha sufrido usted por el Evangelio, por querer tener una vida espiritual, y les dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Entonces, para concluir, la insensatez, vamos a aclarar una cosa. No es que Ángel Granados esté diciendo que hay otro evangelio, no, ni Pablo tampoco. Pero ¿sabe qué pasa? Que el insensato empieza con la vida espiritual y termina en la carne. Y aún así, estando en la carne, mire cómo termina el insensato. Vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que hay otro evangelio, hay uno, y hay uno que es dueño del evangelio y se llama Jesucristo. Y Pablo también dice lo mismo. Entonces vamos a confirmarlo, está en Gálatas capítulo 1. Mire pues cómo termina el insensato. Porque el insensato dice que es una persona falta de ¿qué? De juicio. El insensato dice que es una persona falta de, en la murmuración es una persona que termina falto de juicio. Entonces dice Gálatas capítulo 1, el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Por qué? Por la gracia de Cristo. Oiga, para seguir otro evangelio. O sea, se olvidaron de la parte espiritual y siguieron un evangelio que en la carne. Porque les dice que se alejaron de la vida espiritual para terminar en la carne. Y dice Pablo y ratifica en el verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos, ahora sí, los murmuradores, los insensatos. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún entre vosotros, o sea, hay murmuradores, hay insensatos, mas si aún nosotros, el verso 7, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y 8, muy importante, mas si aún nosotros, o quién, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora os repito: si alguno os predica diferente evangelio del cual habéis recibido, sea anatema. Es decir, ¿cómo entendemos entonces si hemos caído en la insensatez, si nos hemos olvidado de la misericordia de Dios, si inclusive le prestamos atención a la insensatez? Digo que hay hermanos o creyentes que salen diciendo opinando
cosas diferentes a este verdadero evangelio. Son apóstatas. Amén. Porque la insensatez lo lleva a tal grado, la insensatez lo lleva a tal punto que terminan negando el evangelio. Entonces, mucho cuidado que el insensato se separa de la vida espiritual y se vuelve meramente carnal. Entonces termina diciendo o termina predicando o termina diciendo que hay otro evangelio. Y no solo eso, sino que termina siendo llevado por cualquier viento de doctrina, no apostólica, por supuesto, porque algunos dirán, no, es que yo soy cristiano, pero ¿de qué forma? No, es que yo practico una religión, sí, ¿de qué forma? Entonces, mucho cuidado, querido amigo y hermano, con la insensatez, porque la insensatez termina alejándote de la vida espiritual y solamente te conviertes en pura carne, solamente en eso. Y ya tu oído tiene comezón de oír la palabra del Señor. Amén. El tercer asunto que quiero contarles es la pereza a la lectura de la palabra de Dios, al escudriñar la palabra del Señor, a indagar, a meterse ahí, a rasguñar la palabra del Señor. Mire, son cosas que ay Dios, este tapabocas. Hay cosas que nosotros decimos, no, pero es que murmurar, chismosear, ser insensato, ser malagradecido. ¿Cómo así que leer la palabra de Dios también es una falta? Mire, primero, quiero aclarar que no leer la palabra de Dios no es pecado. Y dirán, ¿y cómo está diciendo el hermano Ángel que no leer la palabra de Dios no es pecado? Pero ¿sabe qué pasa? Que el que no lee la palabra del Señor peca con mayor facilidad. No leer la palabra de Dios no es pecado, pero sí se peca por el desconocimiento de no leerla. Claro, o sea que si usted lee la palabra del Señor, si usted lee la palabra del Señor, evita, trata, mejor dicho, no peca. Pero el no leerla, claro, está totalmente desconociendo todo lo que hay consignado en la palabra del Señor. Entonces, hay una escala para enamorarse de la lectura de la palabra del Señor. Hay una escala, hay tres peldaños, tres. Yo digo que hay tres peldaños para enamorarnos de la lectura, para enamorarnos de la palabra de Dios. Primero, yo diría que el primer peldaño es la lectura, o sea, leer, tener el buen hábito de leerla. Amén. Y comprender, es leer despacio con las puntuaciones, leer con las comas, con todo. Es enamorarse de la palabra de Dios, de la lectura. Lo primero que hay que hacer es enamorarse de la lectura de la palabra del Señor. Y algunos dicen, cuando uno evangeliza, dicen, no, es que yo me he leído la Biblia de pasta a pasta. Y entonces le hago la pregunta, ¿y la entiende? ¿Sí? Eso ya sucedió en la Biblia. Vamos a ver que había un hombre que se estaba leyendo la Biblia, se la estaba leyendo de pasta a pasta, pero no la entendía. Vamos a buscarla. Hechos capítulo 8. Búsquela. Hechos capítulo 8, versículo 26. Y hay una pregunta que Felipe, yo les voy a explicar qué pasó allí. Iba un hombre que tenía un cargo público y se trasladaba en un carruaje de una ciudad a otra y estaba leyendo el libro del profeta Isaías. ¿Y qué decía el libro del profeta Isaías? Que ese Cordero, que ese Dios manifestado en carne, aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, dice la palabra del Señor, que ese Cordero inmaculado, que ese Cordero sacrificado en la cruz del Calvario, la sangre que Él vertió al bautizarse en su nombre, se le eran perdonados sus pecados. Para pues resumirles un poco. Y entonces
dice la palabra del Señor, dice que Felipe, un varón de Dios, fue llevado en el espíritu a aquel hombre, y Felipe le pregunta y le dice, ¿qué estás leyendo? La palabra de Dios. Y Felipe le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dice, no entiendo, ¿qué significa? Y Felipe le explica la palabra del Señor. Inmediatamente, lo que él estaba leyendo, él entendió. Dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice la palabra del Señor que aquel hombre fue bautizado. Vamos a leerlo desde el verso 26 rápidamente. Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Está diciéndole el eunuco a Felipe. Atrás. Ya. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, por el cual es desierto. Siguiente. Entonces él se levantó y fue y descendió, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue muerto y fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca, y su humillación no se hizo, y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas que de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón. Le digo, si crees de todo corazón, es decir, lo que ya había leído del profeta Isaías, y le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Entonces lo primero que hay que hacer es leer la palabra del Señor, pero leerla y entenderla. Amén. Entonces, para concluir, cuando el eunuco leyó y entendió, simplemente fue bautizado. Amén. Esa es la primera escalita, el primer escalón, muy grande por supuesto. El segundo escalón que hay que subir, hay que escudriñarla. O sea, ya no solamente leerla, sino solamente escudriñarla, es decir, desmenuzarla, entenderla. Es por qué lo dijo, a quién se lo dijo. Buscar el texto y el contexto de este versículo. Me lo apoya otro versículo, el Salmo 37, lo respalda el Salmo 73. Esta lectura que acabamos de hacer está en Isaías, y así buscar el texto y el contexto. Entonces, es expulgar, es desmenuzar, es buscar el texto y el contexto, es apoyarse en la misma Biblia para trazar un mensaje correcto. Eso es escudriñar. Pero, ¿qué significa la palabra escudriñar? Busquémoslo allí, San Juan capítulo 5, el verso 39. Ese consejo no es mío, no es mío, ese consejo viene directamente de Dios. Dice la palabra del Señor. El Señor mismo les está diciendo, si quiere, desde el verso 38. Bueno, el contexto es el siguiente. El Señor está hablando con sus discípulos y el Señor les dice en el verso 38, en el verso 39, perdón, volvamos al 39. Les dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, o sea, la misma Biblia, son las que dan testimonio de mí. Pero arriba dice, escudriñad.
Escudriñad. ¿Y qué es escudriñad? Es que ustedes se detengan un momento a que cuando lean un versículo de la Biblia, a mí me pasó, no una, ni dos, ni tres, muchas veces cuando era simpatizante, cuando no sabía ni que la Biblia tenía 66 libros y que tenía, no, cuando no sabía nada de eso, a mí me pasaba que yo no entendía la Biblia, no la entendía, porque habla inclusive en unos contextos muy diferentes, palabras muy diferentes. Entonces, hay una cosa que llama diccionario, vayan al diccionario. La Biblia tiene mapas, tiene historia, tiene geografía, tiene sexología, tiene antropología, tiene historia. La Biblia es un compendio de una biblioteca completa, completísima. Entonces la invitación en esta hora es que la lean, pero que también la escudriñen, se metan ahí. ¿Qué significa una palabra? ¿Qué contexto tiene? ¿En qué año fue escrito? ¿El libro qué quiere decir? Entonces eso significa escudriñemos las escrituras. Y de seguro, cuando escudriñemos la escritura, mira el resultado. Porque a vosotros os parece que en ellas tenés que. O sea que una persona que escudriña la Biblia está asegurando que la vida eterna. Muy bien. Y ellas son las que dan testimonio de quién? Del único y verdadero Dios que se llama Jesucristo. Amén. Y por tercero y último, como la consecuencia de un buen hábito de leer la Biblia, es la meditación en la palabra del Señor. O sea que no solamente hay que leerla, no solamente hay que escudriñarla, sino también que hay que meditarla. O sea, ya hay que escribirla en este corazón, en meditar en ella. Cuando usted va en el Metro Plus, va pensando en la Biblia, en el salmo que leyó. Cuando usted está en su casa, está pensando en el salmo que leyó. Cuando está por ahí en su momento de intimidad con Dios, está meditando en el mensaje de la palabra del Señor. ¿Qué es meditar? Es pensar, es analizar lo escuchado, ¿sí? Vamos inclusive a sustentarlo en la palabra del Señor. Josué capítulo 1, el verso 8. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 1, el verso 8. Dice, nunca, nunca, o sea, hace 25 años, hace 20 años, hace 10 años, ayer, hoy, mañana, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Oiga, ¿y cómo dice? Sí, no. O sea, no está dando una opción de sí o no, sino que es un condicionante. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, pensar en él, analizar, meditar, volver y pensar, meditar, porque dice nunca. Es un imperativo, dice nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino, no está diciendo sí, no, está diciendo sino, que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar ¿qué? Tu camino y todo te saldrá bien. Fácil. ¿Qué complicación le ve usted a esto? Nada. Porque entonces usted medita en la palabra del Señor, oiga cómo termina la última parte, porque entonces después del punto y coma, como conclusión, porque entonces harás prosperar ¿qué? Todo tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la consecuencia de meditar en la palabra del Señor. Amén. Porque de lo contrario, si usted no lee la palabra del Señor, porque de lo contrario, usted no la escudriña, porque de lo contrario, si usted no medita, entonces miremos el otro extremo, miremos la consecuencia. Vamos a buscarlo en Oseas capítulo 4, el verso 6. Mire entonces la consecuencia de no ni leerla, ni escudriñarla, y mucho menos ni de meditar. Dice, mi pueblo fue ¿qué? Destruido. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Vea, párese un momentico aquí en la salida de la puerta de la universidad. Usted ve a esos muchachos que salen de la universidad, los ve con unos bolsos llenos de libros. A los abogados los ve con
con el Código Civil, a los médicos los ve con un vademecum, a los ingenieros, usted los conoce fácil, anda con un pergamino, rollos, calculadora, porque ellos mantienen el conocimiento, mantienen la literatura, el estudio constante. Entonces nosotros como cristianos, ¿con qué debemos de andar? Con la Biblia. Ahora no hay excusa, que no tiene para una Biblia, descárguela en el celular, ¿sí o no? Búsquela en YouTube, búsquela en Google, ahí está. Entonces el conocimiento no se puede ir. Entonces primero, la primera consecuencia, mi pueblo fue ¿qué? Destruido. ¿Por qué? Segundo, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, desecharon la palabra de Dios, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios. Y porque olvidasteis ¿qué? La ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Conclusión, entonces, para terminar acerca de la no lectura de la palabra del Señor. No leer la Biblia no es pecado, pero sí se peca por el desconocimiento al no leerla. Es más, el Señor Jesús no manda a leer la Biblia. Él manda a escudriñarla, a que nos metamos en ella. Esto significa a leerla más y más y mucho más. Amén. Y por último, algo que se puso de moda, qué pesar, que nuestro hermano José lo citó ahora. Algo que se volvió de moda, pero que Dios nos libre de no caer en este gravísimo error garrafal. Ya para terminar es el no congregarse. El no congregarse. El hecho de no estar aquí físicamente en la iglesia es no congregarse. Pero Dios es tan bueno que en su infinito amor y en su misericordia está dando la oportunidad para que también unos allá a través de la internet también estén conectados o estén congregados. Porque entonces si hay una limitación física por salud o por pandemia o por tal cosa, Dios está dando la oportunidad. Mire, yo me he hecho esta pregunta 50,000 veces. Dios no se vara, como dice nuestro pastor, Dios no se vara. Pero ¿qué hubiera sido esta pandemia sin los medios tecnológicos? Sin la internet, sin el WhatsApp, sin el Zoom, sin todas las aplicaciones que hay. Dios no se vara. Entonces, como Dios no se vara, entonces no hay excusa para no congregarse. Algunos simpatizantes y amigos se conectan desde su celular en el trabajo. Yo estando por fuera de mi congregación, el domingo me conecté en las horas de la tarde. O sea, no hay excusa para Dios, no hay excusa el no congregarse. Entonces voy a decir, por ejemplo, unas 3 o 4 excusas las más comunes. No, es que no me congrego porque la pandemia. Listo, no se puede congregar porque tiene problemas de morbilidad por salud, pero en su casa tiene internet. Pues congréguese a través de la internet. No, que es que estoy paseando. Bueno, yo cuando paseo estoy conectado. Yo no dejo los cultos. No, es que lastimosamente, comillas, le pedimos a Dios empleo, le pedimos a Dios un trabajo. Y Dios nos da un trabajo. Y ahí viene lo primero a lo que faltamos, a la iglesia. Hay un simpatizante, un amigo de la congregación, que me dice, hermano, yo estoy en la mañana, pero vengo por la tarde cuando me cambian el turno. Y cuando está en la noche, me dice, hermano, estoy de noche, pero dentro de 8 horas vengo por la mañana. O sea, el hombre está pendiente, el hombre está ahí. Entonces, mire, él le pidió al Señor un trabajo y el Señor se lo dio. Y Dios conoce en su corazón que él saca un buen provecho de su descanso y viene al culto. Y otra vez me lo encontré y me dice, hermano, estoy trasnochado, pero vine al culto. Gloria a Dios. O sea, que el mucho trabajo que no sea excusa para no venir a la iglesia o para congregarse a través de los medios tecnológicos. Entonces, le doy gracias a Dios por ese varón que ha sido sincero primero delante de Dios y que me dice, hermano, trabajé toda la noche, pero estoy aquí. Hay otro, por ejemplo, que se conecta desde su trabajo a las refanes y uno le dice, bueno, estoy conectado desde mi trabajo, estoy contento. Entonces, mire que Dios, el mundo pone limitantes, el mundo pone barreras, pero Dios, en su infinita misericordia, en su sabiduría, pone las soluciones.
Y otro tercero es el clima. Es el clima. Uy, no, hermano, no vine porque es que estaba lloviendo, estaba haciendo un frío. Entonces, ¿cómo hacen los hermanos de Pasto que viven a 8 grados, a 10 grados, a 12 grados? ¿Cómo hacen los hermanos de Pasto, de Ipiales, para ir a la iglesia? Que allá sí hace frío, frío. Entonces, ¿cómo hacen los hermanos de Pasto? No, hermano, con ese solazo, yo no fui a las 9 de la dominical porque con ese solazo. ¿Y cómo hacen los hermanos de la Alta Guajira? Yo estuve una vez en Barrancabermeja. Hermanos, usted se baña. Yo viví en el Chocó 18 años. Usted se baña en el Chocó, usted se baña con agua fría, de tina, es muy fría. Pero cuando se está secando, ya está sudando. Pero yo estuve en Barrancabermeja. El río Magdalena pasa por allá arriba. Usted está abajo, en un hueco. Estuve también en Simití, sur de Bolívar. Eso es una cosa tremenda. Usted suda comiendo. Entonces yo hago una pregunta. Esos hermanos de esas zonas, ¿cómo hacen entonces para congregarse? Se congregan en extremo calor. Barranquilla, el Alta Guajira. Allá hay hermanos de nuestra congregación. Entonces, cuando sea el clima, una excusa para no venir al culto. Que me muevo los zapatos, gloria a Dios. Dios permitirá que se sequen mañana. Entonces, le doy primeramente gracias a Dios por nosotros, por ustedes que estamos congregados hoy en el nombre del Señor Jesús. Entonces vamos a respaldar este asunto en la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Para terminar, coloquémonos sobre nuestros pies y terminemos con esta reflexión. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, el verso 25, dice, no dejando de ¿qué? De congregarnos, comillas, dice, como algunos tienen por costumbre. Ojalá que en esos algunos no estemos, ni usted ni yo, sino por el contrario, dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día del Señor. Amén. Y vea, yo por experiencia les quiero contar algo. El mejor culto es el que uno se pierde. El mejor culto es el que uno se pierde. Porque de pronto algún hermano, uy, hermano, qué predicación. Hermano, ¿y qué predicaron? Sobre esto, y qué bendición. Y hermano, y no. Y uno dice, me la perdí. No sé si estoy errado, pero algo personal. El mejor culto es el que yo me pierdo. Entonces los exhorto, los invito, los insto a que no dejemos de congregarnos, bien sea cual sea la situación, bien sea una vigilia, vamos, un ayuno, vamos, una confraternidad, una fiesta, vamos, que no hay pasajes, busque la forma, Dios lo proveerá, que es por la mañana, vamos por la mañana, vamos con gozo, con alegría, con júbilo. Amén. Porque entonces dijimos en la apertura del culto el Salmo 139 y terminemos con estos dos versículos. Quiero que usted medite si en alguno de estos asuntos usted y yo estamos fallando. Vamos a leer el Salmo 139 nuevamente, el verso 23 y el verso 24. Y digámosle al Señor, Señor, medite por favor en esto. Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Digámosle al Señor si estamos fallando en alguno de estos asuntos y digámosle, pruébame y conoce mis pensamientos. Y el verso 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad, si hay insensatez, si hay murmuración, si hay poca lectura de la palabra del Señor, si me he dejado de congregar. Entonces digámosle al Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, por favor, guíame en el camino eterno. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús,